Hola, soy José Francisco Rangel Preciado, profesor e investigador en la Universidad de Extremadura y voy a presentar la comunicación Capacidad de Desarrollo Endógeno en Extremadura, un análisis a través del ciclo de vida de las aglomeraciones. Esta comunicación se realiza en coautoría con mis compañeros Esteban Cruz Hidalgo, Francisco Manuel Parejo Moruno y Antonio Carlos Alcázar Blanco, todos de la Universidad de Extremadura. Debemos mencionar que no es una comunicación al uso, sino se trata de un proyecto de investigación que llevamos bastante tiempo realizando y por tanto pretendemos sintetizarlo en una sola comunicación. Extremadura debemos catalogarla como una comunidad con una baja densidad empresarial, por lo menos de las más bajas de toda España. Además, un entorno muy ruralizado, por tanto, aunque nuestras aglomeraciones siguen los mismos principios que se describieron para los distritos industriales o los sistemas productivos locales, tienen una serie de características que son achacables al mundo rural, como son que esas aglomeraciones generan un menor número de empresas que las aglomeraciones españolas en entornos urbanos, pero aún así es el motor económico a nivel local y comarcal. También genera un menor volumen de empleo y por tanto debemos mencionar que ese empleo copa casi todo el mercado laboral a nivel local o comarcal. Ejemplo de ello es el caso del Corcho San Vicente de Alcántara, que llegó a tener hasta 66 empresas. Como podéis ver, en el 2010 era la localidad española con mayor número de empleos y empresas asociadas directamente en el negocio del corcho. Las aglomeraciones empresariales en Extremadura fueron detectados en estudios anteriores. Nosotros detectamos en 13 comarcas extremeñas aglomeraciones empresariales, la mayor parte vinculadas al sector agroalimentario, pero también aparecían algunas en la rama metalúrgica, en la bisutería, en el corcho y en el granito. Debemos decir que estas aglomeraciones empresariales tienen unas características especiales. Primero, son el motor económico local y comarcal. Después, incluyen todas las fases de la cadena de valor del producto, desde la materia prima hasta la venta al por mayor. Hay una elevada vinculación en el territorio, es decir, estas aglomeraciones podemos detectar el producto de estrella y el producto que genera esa aglomeración, por ejemplo, y que lo podemos asociar perfectamente a cada comarca, por ejemplo, la cereza en el Valle del Jerte, el pimientón en la Vera, el jamón de los Caballeros o el ovino en Castuera, entre otros. Además, debemos mencionar que hay una clara implicación institucional en la especialización productiva. Esto se puede ver no solo eh, subvenciones y demás, sino también en ferias y eventos que se realizan para potenciar esa imagen y esa vinculación entre producto y territorio, como es el caso concreto del jamón en Jerez de los Caballeros o el salón ovino en Castuera. Además, existe una capacidad para mejorar esa producción, es decir, se puede llegar a mejorar esas aglomeraciones para producir más. Y el desarrollo endógeno viene marcado por la tenencia de la materia prima en cada comarca. La teoría de las aglomeraciones empresariales y concretamente la metodología parte de ese gráfico que estáis viendo en la diapositiva. Concretamente se pasan por 4 fases. La primera fase es la fase de emergencia, en la que aparece la primera empresa o la empresa ancla que va a ser la que genera esa aglomeración. Con el tiempo pasamos a la segunda fase, se empiezan a multiplicar el número de empresas que se asientan en esa localidad o en ese enclave y también el volumen de empleo y producto que se genera. Posteriormente, una tercera fase, se produce esa madurez, se estabilizan los indicadores a nivel, a nivel local o comarcal y se estabilizan en sus máximos. Por tanto, a partir de ahí lo que nos encontramos es la cuarta fase de declive en la que la aglomeración empieza a perder esa ventaja competitiva y por tanto las empresas se deslocalizan o cierran. Lo que nos vamos a encontrar en la metodología que se debe aplicar al ciclo de vida de las aglomeraciones es que debemos tener en cuenta un proceso muy largo en el tiempo. Por ello necesitamos análisis en perspectiva histórica. Ese análisis en perspectiva histórica nos obliga a tener indicadores básicos, no indicadores muy elaborados, y además se necesita un análisis cualitativo pero también cuantitativo que nos permita comprobar los factores asociados en cada una de esas fases. Eso nos da una imagen, por ejemplo, podemos ver el caso de las becas altas de Guadiana en las últimas décadas, que nos implica si hay un decrecimiento o un decrecimiento. Pero aún así nosotros hemos querido especializarnos en el sector agroalimentario, que es aquel que genera mayores comarcas especializadas y que siguen esa teoría de los sistemas productivos locales, y podemos catalogarlos entre distritos agroalimentarios, es decir, aglomeraciones empresariales detectadas, distritos agroalimentarios de calidad, aquellas que tienen un sello de calidad y por tanto nos vamos a encontrar que tienen una mayor ventaja competitiva,
y aquellas comarcas que no tienen ninguna especialización productiva ni que tienen una aglomeración en su entorno que pueden ser descritas como un sistema productivo local. Como podemos comprobar, cada una de las comarcas se encuentran en una fase de crecimiento diferente porque sus indicadores así nos lo indican. También hemos querido hacer un pequeño análisis a través de una tasa de crecimiento anual acumulativo. Lo que nos vamos a encontrar es que en casi todos los sistemas productivos locales o comarcales especializados en Extremadura tienen unos indicadores muy, muy buenos, en algunos casos por encima del 5%, lo que nos indica que hay una cierta tendencia al crecimiento. Por último, en las conclusiones debemos mencionar 5 conclusiones principales. La primera es que las aglomeraciones empresariales en Extremadura se especializan principalmente en el sector agroalimentario, es decir, tenemos una ventaja competitiva natural en nuestro medio agroalimentario y por tanto las comarcas tienden a especializarse en ello. Después, el segundo, nos vamos a encontrar que la cadena de valor está completamente integrada, pero nos encontramos que donde mayor número de actividad o mayor volumen de actividad hay, es en esa fase inicial donde nos vamos a encontrar la materia prima. En una fase industrial nos vamos a encontrar una actividad más moderada y en la fase de venta por mayor también nos encontramos una actividad más moderada. La tercera conclusión es que las fases de cada una de las aglomeraciones comarcales extremeñas son distintas, cada una de ellas nos vamos a encontrar que tiene un grado de madurez distinto. La cuarta conclusión es que la mayoría se encuentra, la mayoría en las últimas décadas nos presenta indicadores positivos, aunque algunas no podemos catalogar que estén en crecimiento. Y por último, que las aglomeraciones empresariales en el mundo rural y en entornos de baja densidad empresarial siguen las mismas fases que aglomeraciones que están en entornos urbanos y que son plenamente industriales. Por tanto, son aplicables las teorías de los distritos industriales y los sistemas productivos locales a través de la teoría del ciclo de vida de las aglomeraciones para el caso de las aglomeraciones en entornos rurales. Espero que os haya sido de interés nuestra comunicación y muchas gracias por su atención.